Hola a todos chicos, estamos en un nuevo video para el canal y hoy día estamos por tercera vez en FNAF World Randomizador, donde todo es aleatorio, nada está decidido y nunca se sabe lo que va a pasar. El video anterior había terminado en que nos habíamos quedado justo antes de la lucha con Pork Patch. Si gustas de más contexto, te estaré dejando la lista de reproducción en esa cosa de la esquina. Sin nada más que decir, vamos con el cine. Inicié el capítulo desbloqueando a Shadow Freddy, un personaje que en este punto no me servía para nada. No como el personaje que desbloquearía a continuación. Los Challengers... ¡Oh por Dios! Y es bueno por su ataque de... que te tira una sierra que rueda y le hace daño a todo lo que ve. Pero no tuve en cuenta que era del evento de Halloween y que no lo iba a poder usar. Después de la pelea con el señor Chipper, me fui a la zona del lago para así pelear con Pork Patch. Primero me salió un auto Chipper al cual obviamente derroté. Pero al ser tan fácil me sentía sucio. Decidí que solo iba a luchar con bosses de alto nivel, porque si no, no me quedaba satisfecho. Así que volví al menú principal y lo iba a intentar otra vez. Y sí me salió un jefe de alto nivel, Overlock, que increíblemente derroté. Ok, por fin mato al Overlock, maldito. Ahora sí me sentía con el derecho de agarrar la llave. Después me pasé el juego, pero sin respetar las reglas. Había luchado contra bosses de poco nivel. Así que el mundo me castigó por ello. Nada de lo que hice se grabó. Perdí 40 minutos de grabación. Así que un día después regresé. Y tenía que imaginar como si nada hubiera pasado y hacerlo todo de nuevo. O por lo menos desde la pelea de Pork Patch. Y lo que tocaba después de Pork Patch era activar los 4 botones revueltos por todo el mapa para así poder pelear contra el jefe final. Fui a por el primer botón que se encuentra en la primera zona, en la parte derecha. Así que lo pulsé. Después fui a por el segundo botón que estaba custodiado por un boss. Que por cierto sí, en la grabación cortada conseguí a Nightmare, que es un personaje bastante bueno por su ataque de Mega Bite. Derroté al boss y ya podía cliquear el segundo botón. Y iba a hacerlo, pero apareció un Challenger. New Challenger, Spring Bonnie. Oh. Si derrotaba a Spring Bonnie sería un puntazo. Y es porque sus ataques son simplemente magistrales. Tiene Spring Locks, que tiene un daño brutal. Tiene Happy Jam 2, que cura a todo el equipo. Y por último tiene Cosmic Song, que también tiene un daño brutal. Y este, al no ser de la actualización de Halloween, sí lo iba a poder usar. Así que conseguirlo era crucial. Lo bueno fue que sí pude derrotarlo. Quité al niño llorón y en su lugar puse a Spring Bonnie. Aquí cierro el juego para verificar si estaba grabando. Y sí estaba grabando. Después fui a por el tercer botón, pero fui sorprendido por unos P-Gun. Y me pregunté si podía contra ellos. A ver si esta vez yo les pegaría un tiro a ellos. Y bueno, el resultado fue este. No. ¿Qué? Pero... ¿Qué? ¿Me acaba de instaquilear? Sí, me pegó un tiro, con el que mató a todos los miembros de mi equipo. Pero bueno, no importa. Fui a por el tercer botón, que se encuentra en la cuarta zona en la parte de arriba, que está custodiado por un boss, pero nunca pensé que sería este botón. Era Scott Cawthon, un boss con el que nunca antes había luchado. Ya, mini alarma me lanza. De verdad, ni siquiera en el juego original me lo he pasado en difícil para pelear contra él. Por eso me sorprendió lo de los mini alarmas.
Igualmente nunca me tocó Gearboxes, así que terminó destrozándome. Después salió Izor, pero era muy malo, no me satisfacía. Autochipper vino a saludar, pero no podía matarlo. De lo contrario me sentiría muy mal. Necesitaba un boss difícil, uno que me diera una pelea que me hiciera sentir bien. Cuando dije esto, apareció... Ok. Here we go. Era Chipper Revenge y decidí intentar matarlo. Oh sí, tengo muchas esperanzas. Como nunca me salían los Gearboxes, decidí cambiar a Nightmare y poner al niño llorón. A ver si así tenía más suerte. Fui a intentar el boss otra vez. Y el boss que me salió fue... ¡Oh! ¡Era Chipper Revenge! ¡Estaba de regreso! Voy a intentar matarlo otra vez. Apreté F2. Y ahora iba otra vez a intentarlo. Y el boss que me salió fue... ¿Cuántas veces me va a salir este cabrón? ¡Era Chipper Revenge! Estaba de regreso, sí. Lo vamos a volver a intentar. ¿Por qué no tengo Gearboxes? Lo voy a spamear Hauntings. I'm sorry, don't leave me. I need you here with me now. ¿Y qué fue lo que hice? ¡Apreté F2! ¡Claro que sí! Ahora sí espero que el boss que me toque ahora no sea tan difícil. ¡Otra vez Scott Cawthon! ¡Sí! ¡Let's go! ¡Vamos! Obviamente que apreté F2. Y ahora apareció Super Gun, que era bastante difícil. Pero de todas formas acabé matándolo. Estamos cerca, let's go. Hey, 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 hey. Y con esto ya podía pulsar el siguiente botón. Fui a por el cuarto y último botón, que se encuentra en las Catacumbas 2. Que es muy fácil de encontrar porque está casi en la entrada. Lo malo es que este también está custodiado por un boss. Me tocó luchar contra Overlock, un boss bastante poderoso. Pero igual lo maté sin mayores complicaciones. Ahora, con los 4 botones pulsados, podía luchar contra el jefe final, que es Security. Quería algo poderoso para el jefe final, pero salió Scott Cawthon. Igualmente, algo dentro de mí me dijo que lo intentara. Y aquí empezó la batalla final. Sí, buenísima, buenísima. Espera un poco más. Vamos al pánico. Ahora. ¿Por qué no se duplicó? Oh.
There is a problem. A so much problem. Tenemos un problema. Tenemos un problema. ¡Sí! Let's go. Gearboxes, gearboxes. Sí. Y cuando menos me lo esperaba, sucedió. ¡Oh, por Dios! A chuparla. Estrategia para matar a Nimdud. Si necesita los del evento de Halloween, si no es imposible. A chuparla. A chuparla. Hasta el día de hoy me pregunto cómo fui capaz de ganarle a Scott Cawthon. Obviamente ganarle a Scott Cawthon estaba dentro de mis planes. Pero bueno, lo que importaba es que había ganado y que podía avanzar a la siguiente zona. ¿Y cómo que siguiente zona? ¿Si no se suponía que era el jefe final? Sí, pero en el modo difícil hay algo más que debes hacer después del jefe final. Y es entrar a esta carpa, a la que nunca he entrado porque el juego original no me lo he pasado en difícil todavía. Y parecía haber un extraño portal glitcheado, así que entré en él. Y adentro estaba Scott Cawthon, pero había un problema. Yo también era Scott Cawthon. Creí que pasaría algo como en el final de los Fredbear's, pero no pasó nada. Pero cuando estaba hablando con él, algo extraño le pasó. Reveló su identidad y el verdadero villano de FNAF World es Bowser. ¿Bowser? Es hora de ponerte en tu lugar. ¡Bowser, no! ¡Espera! ¡No lo hagas! Como Bowser era demasiado fuerte, tuve que apretar F2 para así intentarlo otra vez. Sí, esta era la verdadera pelea con Scott Cawthon. Y como tampoco llevaba tanto tiempo de grabación, decidí intentarlo. Adivina qué voz me tocó. Ok, here you go again. Era Scott Cawthon y me pregunté, ¿seré capaz de matarlo otra vez? Y decidí luchar. Lamentablemente el resultado no fue el que esperaba. ¡No! Creo que estaba Gearboxes ahí. ¿Quién sabe? Había cerrado el juego para ver si estaba grabando y si lo estaba. Así que me metí de vuelta y lo intenté otra vez. Y adivina otra vez el boss que me salió. ¡Oh! ¡Otra vez! Sí, era Scott Cawthon otra vez. Y no me iba a rendir. De verdad quería matarlo una segunda vez. Así que decidí luchar. Y aquí comenzó la batalla de la revancha de Scott Cawthon.
espíritu de Freddy Shady. Ah, diablos. No. No creo. Haunting, muy bueno el Haunting. Haunting, sí. Haunting, soy tu fan número 1. Haunting, ya eres el mejor ataque del juego. Elijo confiar. Ella nunca dejó de creer. Y estaba preocupado, pero cuando menos lo esperé, sucedió de nuevo. ¡Oh, no! Yo me... ¡Oh, yo me corono como el mejor jugador de Flash! Retuércete en tu tumba. Me corono como el mejor jugador de la historia de FNAF World. Pero no podía irme así como así. Había algo que tenía que hacer antes. Tenía que hacer mi última pesca de Diddy. Eso es. Vamos... ¡No!